Cuando hace mucho tiempo comenté en un pequeño vídeo algunas barbaridades de Pepe Mújica, de Correa y no me acuerdo quién más, se me echaron encima porque ya era yo el antiizquierda del siglo, porque cómo me atrevía yo a meterme con ellos. No me metía, simplemente contaba yo la realidad, los hechos, los datos. Yo creo que el dato es lo más importante. Bueno, pues después de eso, ahora que murió Pepe Mújica, hice otro video diciendo que, bueno, independientemente de lo que hubiera hecho como guerrillero, que, bueno, había tenido una serie de características, viejito simpático que gustaba de hacerse pasar como por asceta y predicador y tal y cual, pero que veo que no era mal tipo. Y ahora me han puesto verde y al parecer con datos. No tengo la corroboración de los datos, pero sí quiero decir que yo actué de acuerdo a la información que tenía yo hasta ese momento. Me han dicho que trabajó con la dictadura, que traicionó a compañeros, que obtuvo beneficios de diverso tipo por su alianza con la dictadura uruguaya. Que todo el mundo en Uruguay sabe la clase de ficha que era. Y que luego se mimetizó en este viejito amable. Dice que aunque hubiera despeinado y en chanclas, tenía una pequeña fortuna que había derivado de su relación con la dictadura. Si es cierto, lo siento. Lo peor es que no es una persona que me lo dijo, es que fueron como 20 en los comentarios del el video que hice sobre Mújica a su muerte la semana pasada, donde están, y los quiero remitir a todos a esos comentarios, donde está la gente dando fechas, datos, nombres que pondrían en duda pues esta imagen, o sea, que a mí me parece empalagosa y absolutamente eh, impostada de buenismo extremo de Mújica, pero que no me parecía que hubiera esto que ahora me dicen que hay. Yo los remito a esos comentarios. Si es así, probablemente me he equivocado en mi apreciación. Ni modo, los datos son los datos y uno va y se calla. Me confirma Eduardo Irigoyen García que siempre da la cara y que generalmente lo que ha dicho es correcto. Dice, Mújica y otros dirigentes tupamaros han pactado con sectores gorilas del ejército. Es el llamado pacto entre combatientes, un tema que en la izquierda uruguaya solo se habla en voz baja. Pues va siendo hora que se hable, creo yo, en voz muy, muy alta. En voz muy, muy alta.